¿Qué tal, compas? Un saludo. Miren, les voy a leer un texto que escribió Ana Colchero. Es su análisis sobre la situación que se está dando en relación a las autodefensas de Michoacán y los grupos armados o policías comunitarias en otros estados. Y en la descripción del video les dejo el enlace de su blog junto con el texto completo para que lo tengan y revisen las fuentes. Ella ha estado investigando este tema, ha estado muy atenta a lo que ocurre en relación a esta situación terrible de Michoacán. Entonces yo les comparto lo que ella escribió para que ustedes lo analicen, para que tengan la opinión de ella y pues puedan informarse de una manera distinta. Ella coloca a su texto el título de Mis reservas sobre las autodefensas de Michoacán, a reserva de equivocarme, ojalá, así le pone ella, ¿no? Dice, a varios meses del crecimiento en el grupo de autodefensas en Michoacán, muchas han sido las dudas, las consideraciones y las reservas sobre su legitimidad y origen. A la luz de los acontecimientos recientes, podemos armar mejor el rompecabezas, aunque ni de lejos armarlo por completo. Primero que nada, es importante señalar que solo en Michoacán se da el fenómeno a esta escala. En Guerrero las cosas son muy distintas. La CRAC y su policía comunitaria llevan 18 años de existencia y las autodefensas de la UPOEC surgen de esta organización de pueblos ya existente. Por tanto, ambas responden y están bajo las órdenes de los pueblos. En el resto del país solo hay grupos aislados tratando de defenderse de los delincuentes u organizaciones populares, luchando contra las injusticias y abusos de empresas y gobierno, y son sistemáticamente reprimidas. Por tanto, nada tiene que ver con grupos de autodefensas como los michoacanos, así que el fenómeno que analizamos es exclusivo de Michoacán. Ante todo, aclaro que comprendo perfectamente la necesidad de un grupo social de defenderse de quien lo ataca y aterroriza sistemáticamente. Sin embargo, aquellos grupos que no están bajo las órdenes de una asamblea popular pueden convertirse en poco tiempo en un nuevo poder fáctico armado, uno más, con todos los riesgos que esto implica. ¿Por qué digo esto? Empiezo por partir de lo que sí sabemos, no de las especulaciones de quién los financia, a qué intereses oscuros sirven. Si hay algún misterio que descubrir, aún no tenemos datos suficientes, así que saquemos esto del análisis por el momento. Los hechos. Primero, grupos de personas se armaron para sacar de sus pueblos y tierras a los templarios. Ahora bien, la gran mayoría de estos grupos están encabezados por personas con tierras, agroempresarios no ejidatarios, profesionistas o empresarios afectados por el crimen organizado. El caso de Cherán, por supuesto, es completamente distinto, pues la comunidad formó desde el 2011 una asamblea que decidió expulsar a los delincuentes y hoy tampoco acepta la injerencia del gobierno. El caso de Aquila, hasta donde sabemos, también es diferente. Su lucha es contra la minera, además de los templarios, y hay un dato inequívoco que coloca a Aquila en otro sitio. Tienen 40 presos en cárceles estatales. El gobierno no los ha tratado igual que a las demás autodefensas. Quizá varios pueblos más estén en esta situación, que sería muy importante saberlo. Segundo, los grupos de autodefensa crecieron y se desarrollaron en 11 meses con libertad, a excepción de Aquila, sin que el gobierno estatal o federal detuviera su avance. La intención del gobierno de permitirles crecer no sabemos a ciencia cierta a qué se deba, pero lo que sí sabemos es que lo permitieron. Tercero, en enero varios líderes de las autodefensas firmaron un acuerdo con el gobierno estatal y federal para legalizarse y convertirse en policía rural sin que el gobierno hubiera cumplido ninguna condición de la población, como por ejemplo la captura de los líderes templarios, y después de que en el arranque del operativo federal días antes el ejército asesinara a 2 personas en Nueva Italia. Esta figura la policía rural, ya se creó en Guerrero el año pasado, cuando un coordinador de la CRAC PC violentó una de las casas de justicia e hizo un pacto con el gobierno estatal mediante el cual una parte de la policía comunitaria se convirtió en policía rural, credencializando a varios de sus miembros. Hoy la CRAC está dividida, ojo. Ahí están 2 enlaces que ella ha hecho en video, también van a quedar en la descripción para que lo chequen. En Michoacán, 600 miembros de las autodefensas hasta este momento se han convertido en policía rural a las órdenes del gobierno. Mireles dice que hay 15,000 efectivos en las autodefensas, sin embargo el censo real no se conoce, por lo tanto, la mayoría de las autodefensas no han pasado por la oficina del gobierno para convertirse en policía rural. Un policía rural no responde a su pueblo, sino al gobierno. No importa lo que digan quienes firmaron el acuerdo, esto es un hecho. Una policía
no formal, a las órdenes del gobierno, tiene el riesgo de convertirse en algo muy parecido a un paramilitar o a una guardia blanca, y eso es preocupante. Autodefensas y gobierno. La relación de las autodefensas con el gobierno es digna de análisis. Una y otra vez oímos decirles a sus líderes que están contentos y quieren que la policía y el ejército se encarguen de la seguridad y colaboran juntos con muchos operativos, pero al mismo tiempo denuncian la complicidad flagrante del gobierno y sus fuerzas armadas con el crimen organizado. Sabemos que las autodefensas no le han declarado la guerra al Estado, pero firman un acuerdo con un gobierno que tiene a más de 40 de sus miembros presos y con las mismas personas e instancias que las autodefensas han denunciado repetidamente como cómplices directos de la delincuencia organizada a la que combaten y que es la razón de su existencia. No se comprende cabalmente. Quizá nos falte información, pero deja varias interrogantes. Ahora bien, sabiendo que la conversión de autodefensa en policía rural no ha prosperado, analicemos a quiénes responden los grupos de autodefensa, a quién han obedecido desde su origen. Para fines del análisis, olvidemos por un momento la especulación de que estén dirigidos y financiados por el gobierno o por algún cártel. Demos crédito de su generación espontánea. En un grupo armado tiene que existir sin excepción una cadena de mando, no hay otra, pues son pequeños ejércitos, así que los líderes o comandantes naturales surgieron de entre aquellos que promovieron la idea o aquellos que contaban con armas e infraestructura personal o aquellos que por sus dotes de estrategas se colocaron a la cabeza del grupo. A partir de ahí se convirtieron en mando, comandante, coordinadores, jefe o caudillo. ¿Quién está arriba de ellos? De momento, nadie. Toman decisiones entre ellos en un consejo general compuesto por líderes ganaderos, limoneros, aguacateros, etc., según se sabe. Ellos deciden cómo proteger a los pueblos y qué acciones emprender para expulsar a los delincuentes. Hasta aquí todo cae dentro de la necesidad que impone la emergencia que ha creado la violencia. El problema podrá venir en el momento en el que los delincuentes sean expulsados de los pueblos. Esto es muy interesante. ¿Las autodefensas se desharán cuando salgan los delincuentes de los pueblos o del pueblo? Es muy poco probable porque ahí afuera los criminales están rondando, así que las autodefensas no podrán desaparecer, pues deberán estar vigilantes y defender al pueblo, a menos que el gobierno garantice realmente la seguridad. Pero eso es una esperanza sin ningún fundamento, después de 12 años de impunidad de los grupos criminales. A partir de ese momento existirá un grupo, la autodefensa, que no responde a un mandato popular, sino que se manda sola y que tiene un mando y una tropa, el mando hasta donde se sabe ganaderos y agroempresarios y la tropa gente del pueblo, pero tiene la mejor intención. Me dirán, esto no cambia el hecho de que se mandan solos. Cuando echen a los delincuentes estaremos ante una situación muy anómala. Las autodefensas serán grupos armados que ya no responderán a una emergencia, sino que están como vigilantes que se mandan solos, que tienen una ambigua relación con el gobierno y que necesitan de una infraestructura para su funcionamiento. Todo esto no sería un riesgo si estos grupos respondieran a una instancia u organización o asamblea surgida de los pueblos, como en Cherán, donde fue el pueblo entero quien sacó a los delincuentes, no un grupo armado que se mandaba solo. Pero hasta donde sabemos, en el resto de Michoacán no es el caso. Una policía comunitaria rotativa y bajo las órdenes de una asamblea comunitaria no tiene estos riesgos, o al menos los minimiza considerablemente. Si la asamblea se equivoca en alguna estrategia, es el pueblo el que se equivoca, y tendrá que resolverlo como pueblo. No es la decisión de un caudillo que se arroga el poder por encima del pueblo. Todas estas consideraciones las señalo como elementos de reflexión ante el entusiasmo que nos provoca el surgimiento de grupos de autodefensa, entusiasmo que he compartido por mi deseo de justicia y tranquilidad para Michoacán y porque admiro la valentía de los miembros de las autodefensas y la justeza de sus demandas de seguridad. Sin embargo, un grupo armado que se manda solo es un riesgo latente, aunque hoy tenga la mejor intención. La única manera de no caer en abusos de que se convierta en un nuevo poder fáctico armado y de que efectivamente haga lo que le conviene al pueblo es que el pueblo lo mande. ¿Qué tenemos que luchar contra los delincuentes y el gobierno cómplice? Por supuesto, pero me parece que las armas siempre deben estar dirigidas por la voluntad de un pueblo organizado, no de un grupo. Los pueblos podrán correr un riesgo en el futuro al permitir que los grupos armados impongan su mandato a los pueblos. Tendría que ser justamente al contrario. Las autodefensas deberían someterse a los pueblos, no mandarse solos, y menos aún ser mandados por el gobierno. Espero equivocarme y que el futuro no sea ni remotamente este.
Pero esa es mi opinión, al menos por el momento. Les dejo en la descripción del video el texto completo con los enlaces que ella coloca para que lo analicen. Me pareció muy buena su reflexión. Saludos. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria.